Buenas noches con todos, bienvenidos a este encuentro de la semana 2. En esta ocasión vamos a continuar con el manejo de los componentes de la arquitectura de Spring y vamos a ver un poquito ya de la persistencia y lo que es JPA, el framework JPA que es el que vamos nosotros a utilizar para este código. ¿De acuerdo? Bien, listo. Entonces vamos a continuar. Por favor, me confirman que estaban viendo mi pantalla. Sí, ¿Y vemos? sí, claro. Ya, listo, chévere. Bien, entonces, recordar lo que vimos en la clase anterior. Estábamos hablando un poquito sobre los frameworks, las herramientas que vamos a utilizar y explicamos lo que era el Spring MVC, lo que es Spring Boot y principalmente esto de aquí, que es lo que usted tiene que entender, ¿ya? Y le había indicado que esto es lo primero, que lo único que le pido que se aprenda de memoria. ¿Por qué? Porque es el manejo de la arquitectura del software. Es lo único que le pido que se aprenda de memoria. El resto es simplemente razonamiento, ¿ya? Recuerda que nosotros tenemos un nivel de controlador, un nivel de servicio, un nivel de repositorio y la base de datos. La vista como tal está alejada de todo esto y eso lo vamos a entender cuando construyamos nuestro proyecto. Esto es lo que tenemos que entender, principalmente los flujos que tienen cada uno de ellos, ¿ya? Bien, entonces, una vez que hicimos eso, también hicimos un ejercicio, habíamos ingresado al Spring.io, creería que ya está instalado Postgres, se descargaron el proyecto Lombo, y si no, lo vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Para trabajar con el proyecto Lombo, ¿de acuerdo? Y también analizamos un poquito de la tecnología de Apache Maven, que me permitía a mí manejar todas mis dependencias, ¿de acuerdo? Y como trabajo, ejemplo final, creamos un proyecto demo vacío para entender cómo funcionaba la estructura de estos proyectos. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Bien. Vamos entonces a ingresar a nuestro Sprint. ¿Sí? A nuestro Sprint IO. Que ingresamos en la clase anterior. Voy a apagar la cámara para que no se complique la conectividad. Listo. Bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer es a crear nuestro proyecto. Si bien nosotros creamos nuestro proyecto, ¿sí? A este nivel. Un momentito, por favor. Ok, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para entender? Nosotros para inicializar el proyecto, crear un proyecto, ¿sí? Debemos entender primerito cómo vamos a estructurar un proyecto. La estructura de un proyecto, que es lo que vamos a ver. Un proyecto, si bien tiene una arquitectura, modelo vista controlador, DDD más div, hexagonal, es cebolla, limpia, lo que usted quiera, ¿sí? Tiene una estructura que es diferente. La arquitectura es una cosa, la estructura es otra cosa. Yo puedo tener una arquitectura hexagonal con una estructura por características o con una estructura por capas. Ojo a lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de arquitectura. Entonces, mi arquitectura modelo vista controlador puede trabajar en una estructura por capas. ¿Qué significa eso? Para que me entiendan. Existen dos formas de estructurar un proyecto. La primera que es por características y la segunda que es por capas, ¿ya? ¿Qué significa la estructura por características? En este caso, nosotros debemos determinar las características de la solución y organizar nuestro código según las características que tenga, para que me entienda. Sí, es más simple acá. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, una estructura cliente, mi cliente es una característica, entonces yo voy a tener todos los elementos del cliente en un paquetito. ¿Sí? Por ejemplo, el cliente objeto, el cliente controlador, el cliente servicio, el cliente repositorio. Tengo aquí. Si yo tuviera empleado, crearía, un paquete llamado empleado con empleado, empleado controller, servicio de empleado, customer empleado, repositorio de empleado o empleado repositorio. ¿Ya?
¿Qué significa entonces que sea una estructura por característica? Voy a crear paquetes, ¿sí? Por cada una de las características y todo ese código va a estar dentro de este paquete. Entonces, si yo quiero hacer algo referente al cliente, me iré al paquete del cliente y tendré a disposición toda la arquitectura de esa característica. Lo mismo sucede si tengo una orden. Tendré toda la información de la orden dentro de ese paquete. Si yo tuviera empleados, si tuviera factura, detalle de factura, producto, cada uno de ellos será un paquete y dentro de ese paquete tendré los componentes. ¿De acuerdo? Esto es una estructura por características. ¿Ya? Si alguno lo ha visto en la vida real, perfecto. Son pocos los sistemas que se manejan con este tipo de estructura, pero existe. Usted puede encontrar en internet y va a decir, pero es que el profe no dijo así. No, es una forma de estructurar mi código mediante la arquitectura que esté trabajando. En este caso, mi arquitectura es Sprint MVC y tiene una estructura de características. ¿De acuerdo? La siguiente es la arquitectura en capas. ¿Qué es la más común, la que más se utiliza, la que usted encuentra en sus sistemas de información, la que hemos heredado desde hace algunos años atrás? ¿Ya? Donde nosotros organizamos por la estructura arquitectónica. Por ejemplo, si yo tengo el paquete de dominios, en el paquete de dominios voy a tener todos los elementos del dominio, en pocas palabras, todas las entidades. ¿Ya? Si yo tengo un paquete de controllers, aquí van a estar todos los controladores del empleado, del cliente, de la orden, de la factura, del producto, de todos están dentro de un paquete llamado controller. Si yo quiero manejar los servicios, están dentro de un paquete llamado service, que donde están todos los servicios de cada uno de los elementos que necesito. Y si yo quiero anclar a repositories, están todos los elementos repository. A esta organización de código o a esta estructura de código se le conoce por capas. Y esto usted va a encontrar en sus sistemas de información. La mayor parte de sistemas en la vida real, actual, manejan este tipo de estructuras, independientemente de la arquitectura. Ojo, la arquitectura es otra cosa, ¿ya? Recuerde que la arquitectura es el comportamiento de los componentes. Aquí estamos estructurando según ciertos niveles, ¿ya? Organizando mi código. ¿De acuerdo? Nosotros en esta materia vamos a utilizar la arquitectura por capas, que es la más común y con lo que usted se va a encontrar en el ámbito laboral. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor, entre estructuras por características y estructuras por capas? Ok, listo. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a crear nuestro proyecto. Aquí tenemos toda la información que esto ya hicimos, esto ya lo vimos, ya lo analizamos, ¿sí? Y lo hicimos con un demo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el initializer y aquí lo que me está indicando es cada uno de lo que tenemos que hacer, ¿sí? La primera es seleccionar el proyecto y me dice que seleccione Maven. La segunda dice que seleccione el lenguaje Java. En Spring Boot, aquí me coja la última versión estable. Para este ejemplo que está capturado en pantalla, la solución estable es la 3.0.3. La que tenemos nosotros actualmente es la 3.2.0. ¿Sí ve? Y esto va a ir cambiando cada 2 meses, cada 3 meses. ¿De acuerdo? Eso va a depender de los componentes de Sprint. Entonces, la que tengamos la última, vamos a seleccionar. ¿De acuerdo? Esto de aquí es importante porque aquí se crea la metadata del proyecto. ¿Qué significa esto? Es la estructura que tiene mi proyecto. ¿De acuerdo? En este caso, el grupo, el artefacto, el nombre, la descripción y aquí viene la estructura como tal. Cuando hablamos de grupos, nosotros necesitamos entender el tipo de solución. Por eso aquí aparece com. ¿Ya? Y el siguiente viene el grupo. ¿Qué es el grupo? Es la organización a la que pertenece el software o la empresa que está desarrollando. Por ejemplo, UIsrael. Por eso tenemos aquí com.uisrael. Si estuviera trabajando, por ejemplo, en ACME, sería com.acme. ¿De acuerdo? Sí, la empresa o el grupo que está trabajando. El artefact o el nombre como tal viene a ser el nombre del proyecto. ¿Sí?
nombre del proyecto. Puede ser, aquí en este caso está demo, podemos poner, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, ¿sí? Tenemos ahí el nombre del artefacto, ¿de acuerdo? El siguiente es la descripción. Aquí ponemos un detalle básico de lo que va a ser nuestra solución y acá al final tenemos el paquete como es estructurado. Esta es la estructura que debe tener todo sistema de información, principalmente los web, ¿ya? A partir de aquí va a cambiar la arquitectura según el grupo de trabajo, según el grupo de desarrollo, cómo decidieron implementar, qué arquitectura implementaron y en función de eso se va a modificar, ¿de acuerdo? Pero estos tres primeros niveles son los que debemos tener sí o sí, ¿de acuerdo? Es lo que le estoy indicando aquí. Recordar el package que utilizamos desde el JAR y la versión, si usted se da cuenta, en esta versión todavía funcionaba el 8 y la versión 11. Ahora ya no existen, si usted se da cuenta. Está en la versión 17. ¿Ya? Ojo a esa parte, ¿no? Todo esto va cambiando. Bien, y esto nosotros ya hicimos la clase anterior. ¿Ya? Y lo que vamos nosotros ahora es a analizar lo que vamos a construir. Y para construir vamos a agregar las dependencias. Estas son las dependencias que debemos utilizar o que vamos a utilizar, ¿ya? Lo que no quiero es que esto se aprenda de memoria, sino que razonemos qué nomás necesito y para qué necesito estas dependencias, ¿ya? Recordar que un desarrollo de software comienza siempre desde la base de datos y termina en la interfaz de usuario, no al revés. Comienza siempre desde una base de datos y termina en la interfaz de usuarios. Para entender esto, entonces, en nuestra arquitectura, nosotros comenzamos desde aquí, vamos por la base repository, que sería hacia acá, y luego vamos al service, al controller. Así sería el flujo de trabajo. Nosotros trabajamos de esta forma. Los objetos de la base, el repository, los service, los controllers y terminaremos con la vista. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros debemos construir. Así debemos construir. Recuerde que lo que está con color celeste no lo consideramos, ¿ya? Entonces, necesitamos base de datos, repository, service, controller y vamos a la vista, ¿ya? Es el flujo que necesitamos. Ojo a eso, ¿ya? Listo. Considerando eso, entonces, según este flujo, lo primero que necesito es la base de datos. Entonces, ¿cuáles son las dependencias que voy a utilizar? Sí, vamos acá, aquí, ¿ya? Entonces, por eso aquí me dice procedimiento y aquí me dice lo que tiene que usted hacer. Lo primero que necesitamos es la conexión a la base de datos. En pocas palabras, la base de datos, ¿ya? La base de datos que nosotros vamos a utilizar, habíamos dicho que necesitamos utilizar Postgres. Por ende, la base de datos va a ser Postgres. Seleccionamos Postgres. Ya le explico después cómo se selecciona esto, ¿ya? Primero quiero que entienda el orden, ¿ya? Después de la conexión vienen los ORM de persistencia. Lo que nosotros hicimos en .NET en desarrollo 1, vimos el Entity Framework, ¿se acuerdan? Aquí es algo similar y vamos a trabajar con JPA, nuestro ORM de persistencia. ¿Ya? Entonces ya tengo la conexión a la base. El siguiente es el ORM de persistencia. ¿Ya? Que va a ser JPA. Luego voy a aplicar el concepto de código limpio y voy a utilizar las dependencias Lombok. ¿Sí? Después del código limpio, yo necesito entender para qué es esta solución. Esta solución es web, entonces necesito componentes web, ¿de acuerdo? Y necesito Spring Web para este manejo, ¿ya? Para una aplicación web necesitamos tener configurado un servidor. Este servidor y todas las cosas que necesitamos para publicar una solución web lo encontramos en los entornos de publicación. En nuestro caso, Spring Boot DevTools. ¿Ya? Spring Boot DevTools es el que va a tener el entorno de publicación. Y terminaremos, en este caso, con el manejo de interfaces que va a estar en Bootstrap. Y Bootstrap necesitamos que se interprete mediante plantillas en nuestro código. Y esto va a ser el framework TimeBeef.
¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, para la base de datos Postgres, para el ORM JPA, para código limpio Lombok, para componentes web Spring Web, Spring Web como tal. Para entornos de publicación, Spring Boot DevTools. Y para lenguaje de expresiones en la web, Timeleaf. Eso es lo que necesitamos. Esto es el flujo que debemos conocer. No es el orden como tal, porque el orden es indiferente, pero sí es importante que usted vaya dándose cuenta los pasos que tiene que hacer, porque esto es lo que usted tiene que empezar a estudiar, ¿sí? El examen va desde la construcción de un proyecto hasta la programación de la semana que vamos a ver la próxima. ¿Sí? Ojo a eso. ¿Ya? Entonces, necesitamos que esto usted vaya repitiendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No hay ningún problema. Puede repetir. ¿Ya? Porque ahí va a aprender lo que necesitamos. ¿Estamos? Ojo a eso. Entonces, una vez que hemos entendido por qué se ponen estos elementos, vamos a hacer en la vida real. ¿Ya? Bien, entonces, nuestro proyecto, primerito, vamos a trabajar en el project. El tipo de proyecto que vamos a utilizar, ¿cuál era? ¿Qué selecciona Maybe. aquí? Maven. En el lenguaje Java, Spring Boot, la versión 3.2.0 que está por defecto. Aquí, en vez de poner el ejemplo, le vamos a poner Israel, que es el framework al que pertenecemos. Y aquí vamos a poner el nombre del proyecto. Ya, a ver, ¿qué haremos con ustedes? Se me ocurre. Ah, la típica para que no puedan hacer en su trabajo de titulación, ¿ya? Porque en su trabajo de titulación dicen que quieren hacer un sistema para turnos de una clínica, ¿ya? Entonces, vamos a dar cuenta que tan simple es eso y que no lo califica como un tema de titulación, ¿ya? Pues vamos a llamar, nuestro proyecto va a ser turnos, proyecto de turnos, ¿ya? Turnos online. Ya, vamos a suponer que así se llama nuestro proyecto, ¿ya? ¿Y qué va a hacer este proyecto? En este caso va a permitir agendar citas médicas. Ya, vamos a suponer eso. Ya. O pongamos citas online. No, no, suena medio raro. Turnos mejor. Turnos online, ¿ya? Y descripción, permitir agendar citas médicas. Listo. Y dése cuenta cómo aparece aquí con .url.turnos online. Ahora, lo que está escrito ahí se conoce como camel case. Nosotros vamos a trabajar con estructuras camel case, o sea, todo con minúscula, no líneas bajas, no espacios, sí, debe ser estructurado de la siguiente forma. Si yo tengo una frase con dos palabras, entonces la siguiente palabra es con mayúscula, como está escrito ahí, turnos online, ¿ya? Pero, ahí viene el pero, ¿no? Siempre hay una excepción. Cuando creamos un paquete, ¿En qué está mal escrito online? da igual, ya. Cuando le decía, un líder, perdón, ya. Cuando cuando creamos un proyecto, ¿sí? Por lo general usted va a encontrar siempre con letras minúsculas todo. Digamos que es la excepción a la regla del camel case. ¿De acuerdo? Usted va a ir a internet y va a encontrar todos los paquetes con letras minúsculas. ¿Ya? Entonces nosotros en este caso vamos a considerar ese mismo estándar y le vamos a poner aquí O, pero solamente en la construcción del proyecto. Lo demás o el contenido del proyecto ya es camel case. ¿De acuerdo? Ojo a eso, ¿no? Entonces nuestro sistema va a ser com.israel turnos online. Ya, listo. Ahí tenemos nuestro proyecto. Y esto ya hicimos la clase anterior. El paquete va a ser Jar y Java va a ser la versión 17. Ahora sí, vamos a agregar nuestras dependencias. ¿Qué eran las dependencias? Recuerde que era lo que se iba a escribir en el archivo POM. Y en el archivo POM se van a escribir estas dependencias, ¿ya? Y comenzamos. Desde abajo hacia arriba. Primerito, base de datos. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Postgres. 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 Entonces, ¿cómo hago? Vengo aquí donde dice a dependencias y busco Postgres. ¿Ya? Selecciono Postgres. Y ya tengo mi herramienta
de conexión a la base de datos Postgres, el Drive. ¿Sí ve? Postgres Drive le dice. ¿Ya? El siguiente nivel de la que tengo la base de datos, necesito hacer las operaciones, la transaccionabilidad. Ya habíamos dicho que vamos a trabajar con JPA. Entonces, JPA, Spring Data JPA. Agrego. Ya tengo los dos elementos. Dese cuenta el orden, ¿no? Después dijimos que estos elementos debemos aplicar un código limpio. Entonces vamos a utilizar un proyecto llamado Lombok. Lombok, que era el que vamos nosotros o que vimos la clase anterior también y explicamos que hoy íbamos a instalarlo. ¿Ya? Lombok. ¿De acuerdo? Entonces va a manejar código limpio. Después necesito manejar que esto de aquí es un entorno web. Por ende, necesito Spring Web. ¿Sí ve? Es un entorno web, entonces es un Spring Web. Para que una aplicación web se publique, ¿qué necesito yo? ¿Quién me dice? Dominio. ¿Perdón? Un servidor web. Un servidor web, ¿no es cierto? Herramientas para la instalación, la publicación. Y entonces para eso necesito una herramienta que se llama Dev, Spring Boot DevTools, ya que son configuraciones rápidas para nuestras soluciones web. Listo. Y una vez que ya tengo publicada, necesito comunicarme con la parte de la interfaz del usuario, que es HTML. Y para eso voy a utilizar una dependencia llamada TimeLeaf. TimeLeaf. ¿Sí ve? Y así de simple se agregan las dependencias. No tengo que aprenderme de memoria, tengo que entender y aprender para qué necesito cada cosa. Postgres, conexión a base de datos. Spring Data, consultas de SQL. Lombok, código limpio. Spring Web, configuración de mi aplicación web en MVC. Spring Boot DevTools, configuración de publicaciones. Y Timely, plantillas para el HTML, para la interfaz, para las ventanitas. Listo. Y ahí está lo que tenemos aquí. ¿Sí ve? Entonces, no hay necesidad de aprenderse de memoria. Lo que tiene que aprenderse es ¿por qué necesito estos? ¿Para qué necesito esto? ¿De acuerdo? Listo. Considerando eso, entonces, ahora sí vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a generar nuestro proyecto. ¿Ya? Y se llaman turnos online. Vamos a generar ese proyecto y lo vamos a abrir en nuestro IDE. Para eso abramos nuestro IDE, por favor. Con ustedes trabajamos el mismo, creo. ST20, ya, voy a cambiar de workspace. Así es. Archivo. Switch workspace al proyecto A. Exacto. Sí. Ya, ahorita le estoy transformando, estoy abriendo mi IDE para que ingresemos en el workspace de ustedes, que en el paralelo B. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar. Bien, entonces usted ya sabe cómo abrir este proyecto que acabamos de construir. Abrámoslo, por favor, y vamos a ver las diferencias que existen con el que creamos la clase anterior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, bien. Está un poquito lenta mi máquina. Inge, yo una pregunta, o sea, como aparte, ¿no? Alguna vez escuché una aplicación web como servicio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso? Una aplicación como servicio, ya. Nosotros necesitaríamos, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Service, acá tenemos, no utilizaría Timely, por ejemplo, porque estas es plantillas de HTML, y si yo quiero un API Service, simplemente aquí pondría Service. Y aquí tengo un Spring Web Service. Entonces ahí ya cambia, ya no va a ser una solución HTML, va a ser un API Swap. Sí, puede ser un API RESTful, puede ser una serie de servicios. Entonces, si yo agrego esto de aquí, ya puedo trabajar con hacer una solución en vez de web, hacer un API Service, un API REST.
cualquiera de ellos, un SWAP o un REST. ¿Ya? Entonces la interfaz como tal ya no necesito en este proyecto, porque la interfaz lo va a poner la solución que consume. Recuerde que si yo tengo un API o le hago un servicio, el usuario final de ese servicio es una aplicación, es un sistema, ya no es un usuario final, no es una persona. Entonces la aplicación no necesita interfaz de usuario. Entonces cambiaríamos TimeLeaf por este de aquí, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con acá tengo también los otros, ¿no? Que es bueno, aquí ya son otro tipo de configuraciones, que son los servicios. Vamos a ver aquí con REST. Acá tengo, por ejemplo, si quiero trabajar con REST, tendría que trabajar con REST-Doc, Spring REST, ¿sí? Y tendría otro tipo de soluciones. Igual, todo esto también existe para hacer en aplicaciones con base Apps. Spring Data Reactive, para programaciones reactivas con Mongo. Entonces, por ejemplo, esto nosotros vemos en una materia llamada microservicios. En microservicios, ahí yo construyo el Cloud Bluster, construyo el Mongo, sí, y puedo utilizar también otro que es Eureka, creo que es Netflix. Aquí está el Reactive Dev, este es el que me permite a mí controlar, o si quiero trabajar con Socket, también lo puedo hacer. Todo va a depender de lo que necesite, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos para una aplicación web esto de aquí, porque es lo que nos piden en esta materia, que es una aplicación web simple. Pero si ya quiero trabajar con otro tipo de soluciones, entonces utilizo otras cosas, ¿ya? Bien, listo. Entonces, aquí está la interfaz que nosotros trabajamos la clase anterior. Aquí está el proyecto demo que nos descargamos que estaba vacío y tiene una estructura maybe. Vamos a abrir nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, para eso, yo me voy a ir al momento del paralelo A y aquí voy a copiarme lo que me acabo de construir, que es turnos online. Control X, Control V y voy a descomprimir. Recuerde, descomprimir aquí. ¿Listo? Y aquí tengo mi proyecto que he construido en Spring Initializer. ¿Ya? Entonces voy a mi framework, File, Open Project y voy a buscar aquí lo que necesito. Del proyecto A necesito que sea turnos online. Selecciono y vamos a Finish. Y en este momento vamos a ver cómo se empieza a actualizar en la parte inferior derecha y va a empezar a trabajar. Y ya vamos a ver la primera diferencia. Mire, ahí ya cambió. Ya hay diferencias entre los dos proyectos. Recuerde que el uno era simple, era vacío. El otro ya tiene herramientas ancladas. Si ve que aparece DevTools, quiere decir que ya tiene herramientas para poder configurar y publicar nuestras soluciones. Si usted se da cuenta, aquí en el demo tenemos, en el de source, tenemos solamente la application y acá tenemos la parte del core, donde va a estar nuestra solución del core. Y si vamos a abrir nuestro proyecto que acabamos de crearnos, aparecen dos carpetas más, que son las static y las templates. ¿Por qué? Porque estas dos me van a permitir a mí controlar toda la parte web de mi sistema. Aquí va a estar, por ejemplo, los estilos, va a estar los CSS, los JavaScripts, los templates y todo lo demás. Y aquí van a estar todas las páginas de HTML. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debe estar anclado. ¿Sí? Para esto, entonces, necesito manejar, en este caso, el entorno web. Y acá está nuestro core, que sigue siendo lo mismo. Si vamos al POM y abrimos el POM que nos acabamos de construir, vamos a darnos cuenta que las dependencias ya están aquí. JPA, TimeLeaf, el Starter Web, DevTools, Postgres, Lombok. ¿Sí ve? Todo lo que seleccionamos. Y también está la descripción de nuestro proyecto, nuestro snapshot, que va a ser la primera versión, el nombre, cómo se va a publicar y todo lo demás está listo. En pocas palabras, lo que nosotros hemos hecho aquí, nos hemos ahorrado en construir este proyecto, digitar este archivo, construir cada componente de esta solución y configuraciones. Recuerde que el Spring Boot me evita manejo de configuraciones.
¿Ya? Esa es la ventaja de esta herramienta. Listo, y aquí tenemos ya nuestro proyecto. ¿Ya? Si yo quiero actualizar las dependencias, clic derecho, recuerde siempre clic derecho, Maven, Update Project, forzamos siempre, tratemos de hacer siempre esto para garantizar que se va a forzar la actualización de todas las dependencias y le ponemos OK. Y mire cómo empieza a actualizarse las dependencias. ¿Ya? Este proceso lo tenemos que hacer cuando cargamos el proyecto en otra computadora o cuando hemos agregado una nueva dependencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la dependencia que yo necesito es una dependencia llamada TinyLib Layout para la parte de interfaz del HTML, para hacer con layouts nuestras plantillas. Pero esa de aquí no tiene este ID que estamos trabajando, ¿sí? No tiene los layouts. Entonces yo necesito hacer la otra forma de agregar dependencias, que es ir a buscar en Maven la dependencia que quiero y venir al archivo POM y copiar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas. ¿Estamos? Entonces, Inge, dígame. me salen dos errores ahí. Ya, vamos a eso. Listo. Entonces, en teoría, ahí está mi proyecto funcionando. Ahora vamos a ver qué errores puede pasar. Ya depende de las computadoras también, ¿no? Entonces voy a ver el error que tiene su compañero. Comparta la pantalla, por favor, el que tiene error. Ya. Este error de aquí le va a salir, esta es la versión como tal. Entonces vamos a poner el mouse sobre el error. Sobre el otro. No, sobre el otro. Donde está la marcada la línea, el HTTPS. Ah, no, el otro. En línea 3, donde está el error HTTPS maybe. Donde está marcado el error, exacto. ¿Ya? Ahí, stop. Ahí, lo que le dice es que no hay una dependencia para actualizar y quiere que forcemos. Entonces, ¿qué dice? Vuelve a actualizar las dependencias maybe o se póngale forzar la descarga. Y ya. Entonces, lo que está haciendo no está reconociendo automáticamente la descarga de Maven, entonces le vamos a forzar, le vamos nuevamente a actualizar las dependencias en pocas palabras, ¿ya? Y eso es todo. Dale clic afuera y listo. Ya está. Guardamos Gracias, Inge. y estaría funcionando. Ojo, eso le puede pasar a cualquiera dependiendo de la computadora que esté, ¿no? Entonces, siempre haga eso, ¿ya? Listo. Y tenemos sin errores. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. Listo. Entonces vamos a continuar. Lo que hemos hecho hasta el momento es construir la arquitectura Maven. Lo que tenemos nosotros aquí es la arquitectura Maven. Esta de aquí, ¿ya? Entonces, ojo, recuerde siempre, esta arquitectura es necesaria para que reconozca los proyectos Maven. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea un jar o sea un war, las dependencias se van a bajar por esta arquitectura. Lo que necesitamos nosotros ahora es utilizar la arquitectura modelo vista controlador, que es todo lo que está aquí. Ahora sí ya vamos a empezar a construir nuestra solución, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esto que está aquí. Vamos a pasar de este proyecto a lo que está acá. Pero antes de hacer esto debemos entender qué quiero hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Bien, entonces para eso yo necesito ir a nuestro core. El core de nuestra solución va a ser aquí, el src main java, ¿ya? Y lo primerito que voy a hacer es construir mi arquitectura. ¿Cuál es mi arquitectura? Es la que tengo acá. ¿Ya? Esta hojita que le dije que se imprime y lo tenga listo y pegado en la computadora. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a armar mi arquitectura. Mi repository, mi service, mi controller, la vista y el model. El model va a ser donde están las entidades, los objetos POJO. ¿Ya? Le voy a explicar eso más adelante. Entonces voy a empezar a construir esto. ¿Cómo construyo? Vamos a ir a nuestro paquete que está aquí.
al paquete del Turnos Online, clic derecho, New, y vamos a la opción que dice Package. Repito, clic derecho, New, paquete. Damos un clic y dice cuenta cómo está la ruta. Cómo irá el Turnos Online, punto. Y aquí sí vamos a trabajar con el primero, que es el model. Ya tengo el paquete para el model, ¿sí? Ya tengo este model de aquí, ¿ya? Vamos al siguiente que me interesa, que es el repository. Lo mismo. Sobre el paquete, clic derecho, new, package, punto, repository. Repository, finish. ¿Ya? Ya tengo creado dónde voy a crear los repositorios. Estoy hablando, estoy creando mis contenedores, mis paquetes, ¿ya? Y aquí tengo repositorio. El siguiente es el service. Entonces voy a venir acá, nuevo, y voy a crear un paquete llamado, ojo lo que hice, mire. Cuando doy clic en el paquete repositorio, me aparece acá turnos guión punto repositorio. Ojo. Y ahí, si yo le pongo aquí punto service, voy a tener un problema. ¿Ya? Entonces, no tengo que hacer eso. Entonces, si me equivoqué, simplemente le borro y le pongo aquí service. ¿Ya? Es lo que me pide, service, perdón. Listo. Ahí está. Siempre turnos online, ¿ya? Y el siguiente es el controller. Lo mismo. Al paquete, clic derecho, new, package, ahí sí, punto, controller. ¿Ya? Y ahí está creada nuestra arquitectura repository service controller. ¿Ya? La vista, habíamos dicho que está desacoplada y está aquí. Aquí está la vista. Entonces no necesitamos crear un paquete para la vista. Esto ya está creado y está aquí. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver en la semana 5. Ahí vamos a ver esto. ¿De acuerdo? La construcción de la vista. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tengo ya mis elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ok. Inge, una consulta. Dígame. Siempre, bueno, pues tomando en cuenta que estemos dando el examen, así tendría que irse creando Claro. de lo que nos pidiera. De lo que le pido. Ojo, aquí todavía no está ni la lógica de lo que le voy a pedir. Aquí está la estructura que debe tener cualquier proyecto. Lo que cambiaría sería el nombre del proyecto. Por ejemplo, yo le digo, necesito hacer una de la biblioteca. ¿Usted qué haría? Com.israel.biblioteca. Y Claro, no, construir, sino que claro, sería como en el uno, bueno, el software uno, que era cuando igual nos enseñó y armando primero. claro, exacto. Es lo que estamos haciendo ahorita, armando primero la arquitectura. Ya, gracias. Ya, listo. Bien, entonces, una vez que hemos tenido ya estructurado nuestros paquetitos, nuestros espacios, ahora sí, ¿qué escribo en cada uno de ellos? ¿Ya? Pero para eso debo entender lo que quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer? Habíamos dicho que utilizamos turnos en línea, ¿ya? Listo. Por ejemplo, aquí tengo uno acá. Vamos a crear uno nuevo para ustedes. Listo, ya. Voy a utilizar Workbench para darme una idea de lo que quiero, para entender lo que voy a hacer. Yo no voy a manejar base de datos, no voy a topar las bases de datos. Esto de aquí simplemente es una ejemplificación de la idea que yo tengo para resolver el problema. ¿De acuerdo? En teoría, nosotros debemos hacer esto ya en el objeto, pero para que usted me entienda, porque usted viene de una base de datos al código, ¿sí? Vamos a hacer ese mismo paso, pero como idea. Ojo, recuerda que nosotros en desarrollo 1 utilizamos el proceso Database First, ¿sí? ¿Qué es el Database First? Construir una base de datos y a partir de esa base de datos pasamos el código a .NET utilizando Entity Framework. ¿Se acuerdan que hicimos eso en el desarrollo 1? Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a aplicar la tecnología Code First o el Code First. ¿Qué significa eso? Que yo voy a programar y a partir de esa programación voy a construir mi base de datos. ¿De acuerdo?
Ojo a lo que voy a hacer. Yo voy a hacer un code first. Primero el código y luego la base de datos. Lo que hicimos en desarrollo uno fue data first. Construimos la base y luego creamos la solución. ¿Ya? Sino que para tener una idea de lo que quiero hacer, voy a diagramar la base de datos que vamos a utilizar para el proyecto de clase. ¿De acuerdo? Entonces usted, como el deber que tenía que hacer para esta semana era la base de datos del caso de estudio del deber, asumo que usted ya tiene sus tablas y después lo vamos a analizar si tenemos un poquito de tiempo, ¿ya? O si no, el día jueves lo revisamos. Pero ahorita vamos a hacer el proyecto de clases. Bien, entonces, habíamos dicho que queremos hacer una turnos en línea, ¿ya? ¿Qué entidades necesito para los turnos en línea? ¿Cuáles serían mis entidades? El paciente. Paciente. Ya, paciente. ¿Paciente? Sí, ¿no? O sea, Pas- dependiendo de lo que sea el turno. Vamos a suponer, tenemos un paciente. Vamos a hacerlo básico. Un paciente. Listo. ¿Qué otro objeto necesito? Especialidad. Perdón. Puede ser especialidad. Ya, especialidad. Necesito saber el especialista, ¿no es cierto? La especialidad. El médico. Especialidad. Ya, ¿no es cierto? Ya tengo la especialidad. Por ahí alguien me dijo alguien más por ahí otra cosa. El médico. El médico, ¿no es cierto? Pues pongámosle médico. Médico. ¿Ya? Listo, ya tengo médico. ¿Qué El más? horario. 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 Vamos a ver un horario. Ojo, necesitamos máximo 5 tablas, 6 tablas. Horario. Horario. No sé si esté bien, pero si es un sistema web sería eh, una tabla de usuarios. Una tabla. De usuarios. Usuarios. Es el paciente. Ajá. Ya, ok. ¿Qué más? Tal vez el médico. ¿Perdón? Puede ser el turno. El turno como tal, ¿no es cierto? Si no tengo el agendamiento de la cita, puede ser la cita o turno. Llamémosle turno, como dijo su compañera, ¿ya? Turno. Si que no tengo el turno, ¿cómo se ancla todo? Eso es importante, ¿ya? Tengo el turno, tengo un horario, tengo un paciente que va a tomar el turno para una especialidad, en este caso por el médico, puede ser así, y un horario que tenga el médico, o dependiendo de cómo lo relacionemos. ¿Qué más necesitamos? Tal vez un historial. Solamente es agendamiento de turnos. Después, por ejemplo, puede ser una cita que tenga una ficha médica, que tenga una recepción de no sé cuánto y todo lo demás, y el histórico y todo eso, ¿de acuerdo? Pero ahorita nuestro proceso es agendar una cita, punto. ¿Sabe qué? O ingresa al sistema, necesito agendar una cita para el odontólogo, tal día, tal hora, tal fecha, plin, se acabó, punto. Le decimos su correo, le mandamos, entre comillas, le mandamos al correo, su cita ha sido agendada para tal fecha. Ya, ese es el trabajo que nos piden hacer, nada más. Ya, necesitamos esas entidades según ustedes. ¿Algo más? ¿Alguna entidad más que nos falte? Tal vez si tiene sucursales sería la clínica. Si es que tiene. Si no, Vamos a suponer que sea una clínica específica, ¿ya? Que no sea tan grande, tenga sucursales, pero podría ser, ¿no? Vamos a ir bajándole, porque la idea es hacerle no tan extensa para que entendamos el concepto de lo que estamos haciendo, ¿ya? Ya, vamos a suponer que tenemos una sola clínica, un solo lugar. ¿Qué más? Nada más. Y si en el transcurso de la lógica lo vamos viendo, vamos agregando algo adicional, ¿ya? Listo. Bien, entonces, relaciones. Especialidad con médico. ¿Perdón? eh,
El médico tiene que debe estar relacionado con la Ya, especialidad. listo. Entonces vamos ahora sí a las relaciones. Vamos entonces entre especialidad y médico. ¿Un médico puede tener varias especialidades? No, ¿Sí? ¿Mm? ¿Sí? no, ¿Sí? No, no, A ver, ¿sí o no? no, Puede especializar en varias cosas. Y ahora, ¿sí o no? No. Vamos a ponerle hoy que no. Ya vamos a poner un médico por especialidad, ¿ya? Entonces, ¿un médico puede tener varias especialidades? no. En nuestra No. lógica de negocio, no. Que puede tener, por supuesto que puede tener, y ahí va a cambiar la lógica de negocio, ¿no? Y una especialidad o a una misma especialidad pueden pertenecer varios médicos. Eso sí. Relación, Uno a muchos. ¿de dónde a dónde? Especialidad médica. De especialidad a médico. ¿Ya? Listo. Ya tengo la primera relación. Vamos al otro. ¿Cuál es la otra relación? Vamos con horario. ¿El horario con quién relaciono? ¿Con médico, con turno médico o con horario. paciente? Con médico. Médico. Ya, un médico puede tener varios horarios. Sí, sí, Y un mismo horario puede tener varios médicos. Sí. También. también. Relación, Muchos Muchos. son. Uno a muchos. varios a Muchos. varios. Y entonces, una tabla de ruptura. Sí, ojo, luego vamos a cambiar la lógica, ¿de acuerdo? Ojo, lo que estoy diciendo aquí simplemente es la idea de lo que queremos hacer, ¿ya? Así que no le ponemos bola a las relaciones y lo demás. Me refiero al sentido, ¿no? A la cardinalidad y todo lo demás. ¿Listo? Ya, tengo horario que está anclado a este médico y este médico tiene especialidades. Perfecto. Vamos ahora con el paciente, turno y paciente. Relación. Un turno El horario puede con el tener turno. varios pacientes. No. No, ¿No? No. Un mismo paciente puede tener varios turnos. sí, Sí. Sí, Sí. es de uno a varios, De uno a varios, ¿dónde, dónde? de paciente a turno. De paciente a turno. Perfecto. Y ahora, ¿con quién ato el turno? ¿El turno para quién es? ¿Es para el médico o para la especialidad? Médico. Para el para médico. el médico. ¿Para el médico? Sí, es. porque la especialidad ya está asignada en el turno. Entonces el No, no, turno. no. Ahorita voy a hacer eso. Ahorita está aquí turno. Y está solamente con paciente. Dese cuenta que no está unido nada. Ya. ¿Con cuál ato el turno? Con médico. 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 ¿Usted coge el turno para un médico o coge el turno Con para el una horario. especialidad? Un especialista. especialidad. Ah, Para el ojo, médico. para una especial. Depende de donde se encuentre, diga. Si es clínica privada, para un médico. Si está en el seguro, para una especialidad. Porque no le designan el médico. Le dice, usted quiere para rayos X y le dice, vaya a tal parte donde haya disponibilidad, ¿no es cierto? Sí. No le dicen que vaya con el médico Juanito López y tenga el turno para él, ¿no? Usted recién se entera que Juanito López es el que le va a atender, porque usted está cogiendo un turno para la especialidad, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cuál hacemos? El de médico de especialidad. Especialidad. ¿El resto? Pero Especialidad. Para especialidad. Especialidad. Hagámosle para especialidad, ¿ya? Entonces, un turno puede tener, o un mismo turno puede ser tomado para varias especialidades. No, No. No. Una especialidad puede tener varios turnos. sí. Relación de uno a varios. de uno a varios, de especialidad a turno. ¿Ya? Y aquí está nuestra solución. Esto es lo que quiero hacer. ¿Ya? No complicarme la vida. Claro que lo puedo hacer más cosas, ¿no? Puedo implementar una serie de cosas adicionales. Pero aquí en teoría es, yo llamo, agendo una cita que es del turno y listo. Y pare de contar. ¿Ya? ¿Estamos claros en esto? Haga un ¿En print. qué tal? Dígame. En que tal vez el turno no se alinearía con horario. Con horario. Ajá.
¿Por qué? Ah, es otra cosa. Gracias por la pregunta. Cuando yo te haciendo una base de datos, no necesariamente lo que está en la información del turno debe estar en la tabla turnos. No es así. Basta que yo tenga un camino para acceder a esa información, es suficiente. No puedo hacer redundantes. ¿Ya? Su compañero dice, el horario puede estar en turno porque yo necesito saber la hora del turno. Por supuesto, y va a ver la fecha, la hora y todo lo demás. Pero esa fecha y hora va a depender de la disponibilidad del médico, ¿no es cierto? Según la especialidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, para una cirugía, el médico disponible está el 14 de diciembre, desde las 2 de la tarde hasta 3 de la 8 de la noche, que su horario está disponible. Entonces, en el turno, yo voy a agendar a esa hora, de ese horario disponible para este médico. ¿Sí ve? Entonces, yo puedo llegar desde el turno hasta el horario y tranquilamente puedo visualizar en el reporte, en la interfaz de usuario, la información. Entonces recuerde que no porque esté en la interfaz de usuario, todo esté en una tabla. No, tiene que ser, tiene que ser analizado que basta que tenga un camino de acceso, ¿sí? Este de aquí al final le va a entregar una ficha, un documento, donde va a estar toda la información, ¿sí? Y la lógica que yo le dé, ¿de acuerdo? Pero a nivel de base, un camino es suficiente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ojo, después vamos a ver los atributos, ¿no? Los atributos y todo lo demás. Ahorita simplemente la idea. ¿Ya? Listo. Entonces, si no hay más ideas, hacemos un print screen de la pantalla y esto es lo que nosotros vamos a diseñar en clase. ¿Ya? Entonces, capturamos esta base de datos, lo tiene guardadito en su computador y a partir de ahí comenzamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto. Entonces, ahora sí, con la idea clara de lo que quiero hacer, vamos a la codificación, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es construir nuestros objetos. Vamos a construir nuestros objetos. En pocas palabras, voy a construir estos de aquí, estas tablas, ¿ya? Voy a construir en el nivel de model. El model es el que va a tener las entidades, ¿ya? ¿Estamos? Entonces aquí voy a dar clic derecho, voy a ir a New y voy a dar la opción Class. ¿Ya? Y aquí voy a empezar a construir los nombres. Camel Case. Todas las clases deben ser primero con mayúscula. Comenzamos por especialidad. Especialidad. ¿Ya? Y le ponemos finalizar. Y ahí está nuestra primera clase. ¿Ya? Listo. Voy a crear todas, bueno, vamos a crear una por una. Especialidad. Ahora sí, ¿qué atributos debe tener esta clase especialidad? ¿Qué necesitamos como atributos propios de esta tabla especialidad? El ID primeramente. Vamos primero con atributos propios. Ahí, nombre. El nombre de la especialidad. Ya, Nombre de la vamos a especialidad. ponerle un private, string, nombre, especialidad. Ya, ¿qué más necesito? Una descripción también. ¿Perdón? Una descripción. Descripción. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? Tal vez un código, podría ser un código de la especialidad como tal, porque saben poner, ¿no es cierto? No sé cuánto, medicina general, MG, tal código. Podría ser, ¿ya? Vamos a ponerle, si queremos. Vámonos private. Private. String. Código. Código. Especialidad. ¿Ya? Y
Una vez que ya tengo los atributos propios, ahora sí vamos a las formas normales. Acuérdese eso siempre, las tres formas normales. La primera, garantizar que los datos no se repitan. ¿Qué vendría ahí? Private, ahí sí, un int y creamos una PK. ID de especialidad. Que va a ser nuestro ID. Y por lógica de negocio, yo voy a tener un private boolean, le voy a hacer. Boolean estado registro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerde que yo no puedo borrar la data por 15 años. Entonces yo tengo que hacer un borrado lógico. Y para eso necesito el estatus que me indique true, activo, false, inactivo. ¿Ya? Listo. Y ahí hemos creado nuestra primera clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Por ahí estaba la mano levantada de alguien. Sí, en las entidades no usamos también camel case, Sí. pero no nos dijo que era sin guión. Ya. Entonces, ¿está bien o está mal? Está mal. Si usted me entrega así, tiene 0. ¿Verá qué le estoy diciendo en la primera clase de programación? Si usted me entrega de esta forma, tiene 0. Estamos utilizando camel case. Y el camel case, ¿qué me dice? Primerito, no puede tener líneas en blanco, líneas bajas, perdón. Y si la variable es de 2 palabras, la siguiente palabra o la n palabra comienza con mayúscula. Nombre, especialidad. ¿Sí? Camel case, atributo siempre con minúscula. Descripción. Jamás en una variable debe tener signos de puntuación. Todo lo que le he escrito en este momento son los errores que yo encuentro cuando reviso deberes. Entonces, si yo encuentro eso, le pongo 0. Después no se queje de la nota. ¿De acuerdo? Entonces, código nunca, si tiene tildes alados, sin tildes, con minúscula y especialidad. ¿Ya? Estado igual. Borro la línea y pongo con mayúscula. Eso es camel case. Y si yo estoy manejando de esta forma, necesito tener el mismo estándar. Descripción, especialidad. Si usted quiere trabajar así, lo puede hacer. Si quiere dejar solamente nombre, descripción, código y estado, lo puede hacer. Pero todo en la misma forma de la tabla. No es que a uno le pongo, al otro no le pongo. ¿De acuerdo? Si usted quiere aquí manejar el registro, esto lo puede dejar así porque esto es un dato que tiene otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Guardo. Y ahí está mi clase. Bueno, no está mi clase, está creado las características. ¿Qué es el principio, en este caso, encapsulación de datos? ¿Qué significa? En objetos. ¿Qué es encapsular datos? Porque lo que está ahí no me sirve, ¿no? Ojo, están privados. Nadie puede ver. ¿Qué tengo que hacer para garantizar este encapsulamiento de información? ¿Qué me falta? No es crear los get y los set. Ojo a esa parte. Gracias, estamos agregando las características privadas y por ende nadie tiene acceso a esta información. Para eso, según el paradigma, en este caso de la programación orientada a objetos y su pilar del encapsulamiento de información, debemos darle acceso a estos procesos o a estas variables o a estas características mediante los get y sets. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir los get y sets. ¿De acuerdo? Pero me da pereza. No quiero escribir. Voy a dar clic derecho al source, generar getter y setters. Selecciono todos y ahí está. Y en este momento tengo creada mi clase Pojo Java. Pojo. Recuerde que en .NET era clase Poco. Aquí es Pojo.
¿sí? Esta clase Pojo es una clase básica que no depende de nada y que tiene las características del elemento, en este caso de especialidad. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo el mundo hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? Está claro. Ok. ¿Está claro? Perfecto. Siguiente elemento, ¿cuál es? Puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle a médico. ¿Ya? Pues vamos a médico. Clic derecho, new, class, médico. ¿Ya? Listo. Entonces aquí sí voy a trabajar y le voy a poner. Ay, control Z. Vamos a poner acá y le voy a poner private. Ahora sí ya sé por qué le pongo int y de médico. Y de médico. Private. String. ¿Qué necesito del médico? Nombre, Nombre, apellido. apellido, dirección. ¿Qué más? Teléfono. Teléfono. Private, string, teléfono. ¿Qué más? Una especialidad. Datos propios del médico. El email también. El email. ¿Qué más? La Nombre edad, puede ser. ¿Perdón? Edad, No le escucho. La cédula. la edad. Edad, me dice. Ajá. No es necesario, porque no, por una cita necesito saber cuántos años tiene el médico que me va a atender. Ah, lo que sí podría poner aquí para trabajar con fechas es private, date, fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento. ¿Ya? Y por ahí me dice alguien más. String, creo que con eso, ¿ya? Y ojo, ojo aquí, no me sale un error. ¿Ya? Entonces con el mouse me pongo sobre el error. ¿Sí? Está lenta la maquinita. En teoría debería aparecer la solución, pero si no, viene acá. Ahí, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué me dice? Lo que pasa es que el tipo dato date no es un dato propio de Java. Tiene diferentes clases o diferentes grupos que implementan este tipo de dato. Entonces, es importante entender que después de que todos esos grupos pusieron sus ideas, Java definió su propio tipo de dato fecha. ¿Ya? Entonces, usted va a encontrar una serie, como usted se da cuenta aquí, una serie de frameworks que manejan la fecha. Nosotros vamos a trabajar siempre con Java Util, que son propios datos de Java. Entonces, voy a seleccionar date, pero de Java Util. Siempre Java Util. Damos un clic o doble clic y automáticamente trabaja. ¿Ya? Listo. Guardo y listo. Ya tengo mi objeto. Preguntas hasta aquí, por favor. Ingen también El nos estado. incluiría la cédula del cliente Del médico. y el estado. Del Ajá. médico. Ah, me falta el estado. Ah, ¿puedo poner la cédula del médico? Sí, no, puedo poner private, string o número. String. 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 Sí. Y me falta el status. Bien. Private, boolean, estado, registro. ¿Ya? Entonces, como es dos palabras, listo. ¿Se da cuenta? Ahí ya tenemos un estándar de programación. Ya, ¿qué más me falta? Subir delantera. Ya, listo. Los Ojo a esto. gets. Ya, chévere. Vamos a entender esta parte, ¿ya? Bien. Uno de los mecanismos de la programación
o de los temas de programación de calidad, cuando vimos ingeniería de software 2, vimos la normativa ISO 25000 y uno de esos principios era garantizar la escalabilidad, la mantenibilidad. Entonces, imagínese usted tener un código de esta forma o un código de esta forma. ¿Cuál es más entendible? ¿El primero o el segundo? El primero, El segundo. A ver, ¿especialidad o médico? Especialidad. el médico. El médico a simple vista es mucho más simple de entender, pero si yo le dejo así, no funciona, ¿no es cierto? Porque debe estar de esta forma. Entonces, el principio, en este caso de código limpio, me dice que los códigos como tal deben ser solamente los necesarios para que pueda darse mantenibilidad. Y en este caso existe un proyecto que me permite garantizar eso. Eso es el proyecto Lombok. Lombok, lo que habíamos visto acá, Lombok es una herramienta que vamos a utilizar para el manejo de código limpio. Entonces, vamos a dejar nuestro código de esta forma, pero que funcione como está aquí. Y se dese cuenta aquí la diferencia. Mire cómo está aquí todos los métodos get y sets. ¿Sí ve? Y mire cómo está aquí. Entonces, a esta información nadie puede acceder. A esta información sí podemos acceder. Ojo, cuando yo digo acceso, estoy hablando de los objetos del sistema, no de nosotros programadores. ¿De acuerdo? Entonces, ningún objeto del sistema puede leer estas características del médico. Pero los otros objetos del sistema sí pueden leer las especialidades, porque tienen estos métodos que les ayudan a leer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo dejo que este código que está aquí funcione sin estar así? ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar nuestro IDE y vamos a cerrarlo. ¿Sí? Guardamos lo que tenemos y cerramos. ¿Ya? Vamos a ir al link que está aquí de la presentación o simplemente vamos a Google y ponemos Lombok Download. Da un Enter y va a llegar acá a Download. ¿Ya? Este no recuerdo si lo descargamos, pero igual descarguémonos, por favor. Damos un clic y nos vamos a descargar. Yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a hacer. ¿Ya? Descargamos y vamos a irnos a nuestro proyecto donde usted tiene instalado todo el código y lo vamos a pegar. ¿Sí ve? Aquí está. ¿Ya? Entonces, de sus descargas, selecciona Lombok, ¿sí? Y lo pega dentro de la carpeta donde usted tiene toda su codificación. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Todo el mundo hasta ahí, por favor? Sí. Ya. Sí. Listo. Entonces, vamos a dar doble clic a Lombok. Va a aparecer una ventanita. Y aquí vamos a poner especificar localización. ¿Sí? Vamos a poner especificar localización. Y vamos a buscar dónde tenemos instalado nuestro framework, perdón, nuestro IDE que nos descargamos la semana anterior. Aquí está, mire, el STS 4.20.1. Entonces, en mi caso lo tengo en el computador, en el disco D, respaldos 2023B, momento 2, desarrollo 2 informática, y tengo aquí, mire, selecciono la carpetita y aquí aparece este Spring. Selecciono y aquí va a aparecer. En mi caso, ojo, en mi caso aparece esto de aquí, porque la herramienta Lombok puede ser utilizada en cualquier IDE, sea este Eclipse, sea este NetBeans, sea este IntelliJ ID, cualquier IDE que necesitemos trabajar, ¿ya? En mi caso yo tengo instalado Eclipse, por eso me sale esta línea de aquí. Si usted no tiene Eclipse, le va a salir solamente esta línea, ¿ya? A mí me sale con este dibujito porque yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Usted le va a salir sin este dibujito porque no tiene instalado nada, ¿ya? Seleccionamos donde está el framework STE,
perdón, el STS, ¿sí? Y ponemos instalar update. Damos un clic y automáticamente debe aparecer, ¿ya? Voy a dar nuevamente, clic y listo, ya está instalado. Dice instalación successful, así de simple, ¿ya? Y le podemos después quit install y se acabó. ¿Estamos? Vamos nuevamente a nuestro IDE y le volvemos a abrir. ¿Ya? Abrimos nuestro workspace. Inge, me quedé hasta la parte de cuando le está instalando el Lombok Comparta en la Relix. pantalla, por favor. Ya, Aquí seleccionamos el Sprint Tool Suite 4. Ponemos Select. Ya, esto va ahí. ¿Ya? Entonces, mire, su computadora también tiene un Eclipse instalado. Quitémosle el check de Eclipse, por favor. Ahora, si usted quiere que le instalen Eclipse, también lo puede hacer, ¿no? Pero ahí depende de las versiones. Entonces, una vez que tiene seleccionado, dése cuenta que a él no le aparece nada de un icono aquí. A mí me apareció, ¿se acuerdan? Ya, aquí a usted no le aparece. Está bien. Selecciona y le pone Install. ¿Ya? Y está listo. Así de simple. Ya está instalado. Póngale Quick Install y vuelva a abrir el IDE, por favor. ¿Ya? Y ahí debe aparecer. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Gracias. Ok. Ok. Listo. Entonces, ahora sí. Voy a regresar a médico. ¿Ya? Listo. Ya tengo mi framework, mi framework. Sí, mi librería de Lombok de código limpio ya configurada en mi proyecto. En mi IDE como tal. No en el proyecto, en el IDE. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito decirle que necesito que trabaje con los métodos que tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Por medio de anotaciones. Todas las configuraciones que hagamos en Spring Boot van a ser por anotaciones. Y las anotaciones deben ir siempre encima de la línea o líneas que quiero que funcione. ¿Sí? Siempre debe ir encima. Entonces, si yo quiero que esta clase tenga los métodos get, yo tengo que escribir sobre la clase en la línea 4. Doy un enter y aquí voy a escribir lo siguiente. Las anotaciones que nosotros vamos a poner, y son una serie de anotaciones que vamos a ir trabajando en el transcurso de la materia, vamos a poner el arroba. Arroba y le voy a poner get. Control espacio para no aprenderme de memoria. Y mire lo que aparece aquí. Gather de Lombok. Ese es el que necesito. Doy un clic y mire cómo se acaba de aumentar. Pero en ningún momento está en la clase. Eso es código limpio. ¿Estamos? Características de software de calidad. Lo que hemos estado hablando de teoría en la ingeniería de software, ahora lo estamos aplicando. ¿Ya? Quiero los seeders. ¿Qué tendré que hacer? Recortar la librería lombok.seeders y luego @seeders. ¿Ya? Entonces, basta con ponerle arroba set. Si no sé cómo se escribe, control espacio. Con control espacio me ayuda el IDE. Ah, seeder de Lombok. Doble clic y automáticamente me pone. Y aparecen los set y los get. Y si quiero tu string, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le pongo para el tu string? El arroba tu string. Arroba tu string. ¿Ya? Y aquí está el método to string, mire. ¿Y está igualito o no está igualito a este? ¿Sí ve? Y ya está. Esto es un código limpio y este es un código que no está limpio, entre comillas, ¿ya? Pero
yo puedo escribir, y usted se da cuenta que puedo tener varias anotaciones que afectan a una misma línea. Pero para evitarme escribir todo esto, voy a borrar y voy a borrar lo que está aquí y voy a poner una sola anotación que se llama @data. ¿Ya? Y le ponemos de Lombok, ojo, de Lombok. Doble clic y automáticamente me crea todo. Desde el hashcode, del médico, del constructor, vacío, y equals y todo lo que necesito. Guardo y ahí está mi código limpio. He creado una clase Pojo limpia, a diferencia de lo que hacía antes. ¿Sí? Y eso agradezca que el IDE me generó, porque si no me tocaba a mí hacer uno por uno. Y eso nos tocaba hacer a nosotros antes, ¿no? Antes no había esa derecho generar getter y setters. No había. Lo teníamos que copiar y a mano. Crear los atributos y generar los getters. Un día creando getters y setters. ¿De acuerdo? Y dése cuenta cómo se redujo ahora a esto. Esa es la facilidad. Esa es la calidad de software. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer en esta clase de especialidad? Borrar. Es borramos lo que no necesito. ¿Y qué le pongo? arroba de, Arroba data del Lombo. Y mire, solito se creó todo. Guardo y estoy cumpliendo todo el paradigma de la programación orientada a objetos, pero con código limpio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Estas son las tan nombradas, como esto, buenas prácticas en la codificación. Buenas prácticas de codificación. Así es. Mm. ¿Mm? Listo. Y usted se da cuenta que nuestro código ya se ve un poquito más estilizado, ¿no? Ya no es un código de programador, es un código de ingeniero, que es diferente. ¿Ya? Listo. Perfecto. Entonces, así como hemos creado las entidades, médico y especialidad, vamos a crear de todas. ¿Sí? Así como está. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver la que nos sigue a continuación es la de horario. Entonces, clic derecho, new, class, horario. ¿Ya? Voy a dejar ahí vacío para después llenarles. La otra es horario médico, que es la tabla de ruptura. Nueva clase, horario médico. Finish. La otra es turno y paciente. Creamos aquí una nueva clase que sea turno. Y aquí que sea paciente. Paciente. Listo. Y ahí están todas mis entidades que la lógica que hicimos vamos a aplicar. ¿Ya? Y en cada una de ellas voy a empezar a ingresar toda la información. ¿De acuerdo? En mi caso, por cuestión de tiempo, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Porque necesito llenar el resto de la arquitectura. Hoy quiero dejar llenado la arquitectura y en la siguiente clase hacemos ya el manejo de la clase JPA y explico cómo funciona JPA. ¿Ya? Listo. Entonces aquí podemos ir llenando todos los atributos de cada uno de ellos. ¿Ya? Así como hicimos con médico, así como hicimos con especialidad. ¿De acuerdo? Bien. Y ese sería el nivel del model. El siguiente nivel a programar, ¿cuál es? Según la arquitectura. ¿Cuál me toca? Repositorio. Repository. Ojo, eso es lo que tenemos que aprender. Créame que si usted sabe el flujo de la arquitectura, independientemente del programa el que utilice, lo va a utilizar, lo va a manejar. ¿Ya? Entonces, ya tengo un modelo, voy al repositorio. ¿Ya? Y antes de hablar del repository, yo voy a explicarles lo siguiente, aunque eso ya lo expliqué
cuando vimos calidad de software. Y una de las características del software de calidad es la escalabilidad. Y en este caso, ¿cómo garantizo escalabilidad? Desacoplamiento de la aplicación. Desacoplando la aplicación. ¿Ya? Entonces, para entender lo que le quiero decir. Ya, vámonos acá. Y aquí, vamos a donde estaba mi arquitectura. Ya. Yo puedo crear arquitectura como está aquí, así como está, y estoy cumpliendo con la arquitectura MVC, Spring Boot MVC. El problema es que esta información que pasa del controlador al servicio y del servicio al repository, sí, esto de aquí está fuertemente acoplado. ¿Qué significa que esté fuertemente acoplado? Me explico, ¿ya? Tenemos una capa, en este caso la capa de... aquí como está así. Y vengo y hago esto. Ya, ahí. Ya tengo la capa del controlador, tengo la capa del modelo y tengo la capa de la vista. ¿Sí? Modelo, vista, controlador. Aquí tengo un controlador. Acá tengo el modelo. Y acá tengo la vista. Este es el modelo básico MVC. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Según el flujo de la información, la vista consume el controlador consume al modelo y el modelo va a la base de datos, ya que es la base de datos que tenemos por acá. Vamos a suponer que esta es mi base de datos. ¿Ya? Listo. ¿Funciona la arquitectura? Funciona. ¿Qué significa esta arquitectura? Que está fuertemente acoplada. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero o el controlador quiere ver información del modelo, él ve toda la información del modelo. Por ende, la relación se vuelve fuertemente acoplada. La vista ve la información del controlador, toda la información, ¿ya? Si estamos trabajando en el Spring Boot, el service verá todo, el controlador verá toda la información del service y el service verá toda la información del modelo, ¿sí? Hablando de la arquitectura que estábamos trabajando, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos desacoplar este código, lo podemos hacer utilizando mecanismos de programación orientado a objetos. Y ese mecanismo son las interfaces o las abstracciones. Interfaces o abstracciones. ¿Ya? ¿Qué son estos componentes? Lo que me permiten a mí es desacoplar. ¿Qué significa desacoplar? Que el controlador no acceda a visualizar todo lo que tiene el modelo, sino que visualice lo que necesita, nada más. Por ende, si yo empiezo a programar algo en el modelo y no topo lo que el controlador necesita, no tiene por qué enterarse lo que está haciendo el modelo con el controlador. Si yo lo dejo como está en forma directa, los cambios afectan al controlador, ¿ya? Entonces, la idea es que nuestro controller pase por medio de una interfaz o abstracción y llegue al modelo. Entonces, en una interfaz, yo voy a registrar los métodos. Método 1, método 2, ¿sí? Que están disponibles para el controlador. Y si yo tengo acá los métodos, método 1, método 2, método 3, ¿sí? Y yo programo un método 4, el método 3 no tiene por qué saber que existe el controlador. ¿Qué conseguimos con eso? Desacoplar las clases, desacoplar mis componentes de arquitectura. ¿De acuerdo? Por eso utilizo interfaces o abstracciones. Cualquiera de las dos son válidas. Es más, yo puedo trabajar interfaces con implementaciones de abstracciones. ¿Puedo hacer las dos juntas? Sí lo puedo hacer. ¿Ya? Eficiente hasta cierto punto. ¿Ya? Ojo a esa parte, ¿no? Entonces, para yo poder desacoplar esto, tendré que poner una interfaz entre el controlador y el modelo. ¿De acuerdo?
Si estoy trabajando en nuestra arquitectura, modelo vista, controlador de Spring, tendré que poner una interfaz entre el controlador y el servicio y una interfaz entre el repositorio y el servicio. Una aquí y otra acá. ¿Estamos? Más o menos. ¿Dónde estás? Más o menos parecido a esto. ¿Dónde está aquí anotación? Y aquí sería mi interfaz aquí y mi interfaz acá. Con eso desacoplo mi arquitectura. ¿Estamos? ¿Está claro lo que quiero hacer? Esa sería una interfaz entre el controlador y el servicio y otra del servicio al repositorio. Ujú, ujú. Pero ahora vamos a entender por qué en el repositorio no la vamos a hacer. Ya le explico, ¿ya? Pero en teoría sería así, ¿ya? Como dice su compañero, una entre el controlador y el servicio y otra entre el servicio y el repositorio. Así es la regla, ¿ya? Una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer, vamos a nuestro código a construir, que es la idea. Listo. Entonces, al repositorio necesito agregarle interfaces, ¿ya? Pero, como voy a utilizar clases genéricas, lo que hicimos en .NET con ¿se acuerdan esa clase que se llamaba iBase Repository? Para los que se acuerden, teníamos la iBase Repository y teníamos la repository, ¿no es cierto? La que implementaba esa interfaz. Lo mismo lo vamos a hacer acá. El problema o la ventaja es que aquí ya está trabajado, ya está implementado. El framework ya la tiene hecha. Nosotros solamente vamos a consumir, ¿ya? Como vamos a consumir esa clase que le voy a explicar el día jueves, ¿sí? Entonces yo aquí necesito solamente definir la interfaz, no la implementación. Entonces en el repository voy a dar clic derecho, voy a ponerle new y voy a poner interfaz, ¿ya? Y habíamos dicho en las clases de la materia anterior que podemos poner para identificar la I de interfaz y el nombre que necesitamos. Entonces voy a ponerle I y voy a necesitar del médico, va a ser. Y médico repositorio. ¿Ya? Y ya tengo la interfaz del médico repository. ¿Y qué va a hacer esta? Aquí voy a declarar los métodos de insertar, actualizar, eliminar, listar, buscar, lo mismo que hicimos en la otra materia. ¿Ya? Pero ahora con otra tecnología. ¿Ya? El siguiente es especialidad. Vamos entonces, clic derecho, new, interfaz y especialidad. Repository. Repository. Finish. ¿Ya? Y ya tengo la interfaz. ¿Cuál es la otra? Horario. Nuevamente, interfaz y horario. Repository. Y ahí tengo mi repositorio de horario. Paciente de la misma forma, turno de la misma forma, interfaces y paciente, siempre camel case. Aquí es importante la IA, explicamos que ahí es un indicador nada más y paciente repository, ¿ya? Y así podemos crear de todas nuestras entidades, ¿de acuerdo? Y ahí está programado el repository, ¿ya? Y he cumplido con lo que acabo de decir, una interfaz entre el servicio y el repositorio, ¿ya? Y tenemos esta cosa. ¿Alguna pregunta, por favor? Luego, la próxima, el día jueves, les programamos a estas, ¿no? Ahorita solamente construimos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo. Siguiente nivel es el Servicio. servicio, el service, ya. Y aquí sí necesito trabajar. Ojo a esta parte. De la misma idea, necesito el service porque lo que yo voy a trabajar es esta.
y debe acceder por acá, que es el controller. El controller debe acceder al service y necesitamos la interfaz de aquí. Entonces, de aquí voy a crear lo siguiente. Ojo, al service le voy a poner clic derecho, new, interfaz, que sería y médico service. Y ahí tengo la interfaz. ¿De acuerdo? Vengo acá, clic derecho, new, interfaz, que sería y especialidad service. Y ya tengo la especialidad service. Vamos a la siguiente. New, interfaz y horario service. Service nomás, service. ¿Ya? Y así tengo los service interfaces. ¿Ya? Pero aquí necesito las implementaciones. ¿Dónde se va a programar? Ojo a esto. ¿Qué voy a hacer? Dentro del service va a crear un nuevo paquete llamado servicio.impl. Lo puedo hacer en el mismo paquete, sí lo puedo hacer, pero el problema es que cuando empieza a crecer el sistema, esto se vuelve un caos. Por eso es importante, o la mayor parte de sistemas que usted va a encontrar con una IMPL o un paquete diferente, ¿ya? Que va a ser las implementaciones. Entonces, por cada interfaz del servicio, yo necesito una clase que implemente esta interfaz. Una clase que implemente esta interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, clic derecho, new, class. Ojo a esa diferencia. Estas son interfaces. Lo que yo voy a hacer ahora en implementación son clases. Voy entonces a crear la clase que va a implementar médico. Entonces sería médico service y le voy a poner IMPL. ¿Ya? Usted va a encontrar en algunos libros, algunos videos, tutoriales que le ponen IMPL que significa implementación. Hay otros que simplemente le dejan así. ¿Por qué? Porque ya le dejamos con la I, entonces no hay ningún problema. Pero nosotros por fines académicos vamos a seguir trabajando con esto. Implementación IMPL. ¿Ya? Service IMPL. ¿Ya? Y le ponemos finish. Y ahí sería la implementación. Entonces, esta clase implementa esta interfaz. La siguiente clase vamos a programar esto, ¿no? Estamos solamente construyendo los espacios. Entonces, me faltaría de horario. Entonces, ¿qué hago? Nueva clase, horario, service y MPL. ¿Ya? El siguiente sería especialidad. Especialidad y MPL. ¿Ya? Y así voy creando de cada uno de nuestros elementos. ¿De acuerdo? Especialidad, horario y todo lo que tenemos. ¿Ya? Cada uno. Tengo aquí especialidad, horario, médico, paciente. Aquí vamos a agregarle también el de paciente para tener todo igualito. Entonces aquí sería. Y dígame, señor Isa. Inge, el examen final va a ser igual práctico con algo así como el anterior proyecto. Sí. No, Así pero tal cual. el examen final es programar. O sea, por eso, pero todo esto que estamos... Claro, todo esto. Todo lo que estoy haciendo es el examen. Ok. O sea, tiene que hacer desde cero. ¿Ya? Por eso tiene que estar filito en lo que está haciendo. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Inge, yo una pregunta. Los nombres que estamos dando a los servicios y a las clases, usted decía que también utilizamos Camel Case y si debe ir siempre la primera con mayúscula o la minúscula. Sí, estamos con mayúscula todas. ¿Sí ve? Todas estamos cumpliendo camel case. Ojo, las clases van con letra mayúscula. Las clases. Los atributos no. Los atributos van con letras minúsculas. ¿Sí ve? Esto es diferente. La Ah, ya, clase va con letra mayúscula, los atributos con letra minúscula.
Ahí ¿Ya? estaba un poco confundido, Ok, gracias. listo. Y aquí estamos creando clases, ¿no? Por eso están con mayúsculas toditas. Aquí adentro, ahí sí programamos con minúsculas, ¿ya? Listo, tengo entonces especialidad horario médico paciente, especialidad horario médico paciente. Me faltaría la otra que sería aquí una nueva clase. Dígame, señor Chircón. Tener una consulta, también no se ocuparía un paquete de implementación para las interfaces del repositorio. Eso es lo que no vamos a hacer. Teoría sí. O sea, si yo quiero el repositorio, necesitamos un paquete de implementación, pero vamos a utilizar nosotros de este framework. Ya le explico sí, el día jueves le explico por qué no necesitamos este paquete. Sí. Paciente, service y MPL. Ya. Listo. Y ahí están todas nuestras clases igualitas. Me faltan las demás entidades, entonces ya lo dejamos para después. Y terminaría con el siguiente nivel. Ya acabé de hacer la interfaz del service y el service que me toca ahora, Controlador. controller. ¿Ya? Y haría lo mismo. En el controlador, como tiene que pasarse con la interfaz y dijimos que aquí ya está desacoplado, no necesitamos una interfaz aquí. Entonces, solamente clases. Entonces, en el controlador, nueva class, que sería médico controller. ¿Ya? Vamos a la siguiente, que sería paciente, paciente controller. ¿Ya? El siguiente, nueva clase, que sería especialidad controller. ¿Ya? Tenemos especialidad, paciente médico. ¿Qué más teníamos? Horario. Ahora, Y entonces lo mismo, new class, horario, controller. ¿Ya? Listo. Y ahí está nuestra arquitectura Spring Boot MVC creada. Primero creamos nuestra arquitectura Maven y ahora sí creamos nuestra arquitectura Spring Boot MVC con estructura en capas. ¿Sí ve? Entonces, si yo vengo al servicio, encuentro todos los servicios. Si yo vengo al modelo, encuentro todos los objetos del modelo. Si voy al controlador, todos los controladores. Esto es una arquitectura MVC, Spring Boot MVC, con estructura en capas. ¿Sí? Entonces, ojo a eso. Y se da cuenta que es similar a lo que hicimos en la materia de desarrollo 1. Es similar, ¿ya? La diferencia es que esto es más fácil, mucho más fácil, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra estructura. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, y si puse mal un nombre, ¿puedo renombrarlo o me toca eliminar y claro. volver a crear? Si usted quiere renombrar un nombre que se equivocó, entonces venimos acá, vamos a poner, seleccionamos el elemento que quiere renombrar, clic derecho y siempre utilice refactor, ¿ya? Principalmente cuando está ya programado, porque no sabemos en qué clases nomás lo está utilizando y el refactor lo hace es buscar en todita la solución y le cambia el nombre que usted quiera, que es el rename, ¿ya? Entonces Ok. ahí le cambia el nombre y funciona. Puede también hacer esto, ¿no? Clic derecho, eh, ¿dónde estaba? Ah, no, aquí puede ser el F2 también, cambiar. Puede cambiar, ¿ya? Pero siempre tratemos de hacer un refactor, ¿ya? Clic derecho, refactor, rename. Y ahí sí, ¿ya? Para garantizar por si acaso, por ahí se daña algo. Listo, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Ya? Entonces, hemos creado todos los paquetes del MVC y la vista que lo vamos a ver en la semana 6. La semana 5 empezamos a trabajar aquí, conjuntamente con los controladores. Esta semana que viene, este día jueves y la próxima clase que tenemos igual, vamos a analizar esto de aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a programar para poder ya conectarnos a la base de datos y hacer un insert, por lo menos. ¿Estamos?
Esa es la idea, ¿ya? Y eso vamos a hacer la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Ojo, Inge, una pregunta. dígame. Cuando le envía a hacer el rename, sale un cuadro de diálogo que hay que marcar algunos checks. ¿Se les marca a todos o que A nomás ver, pueden marcar? compartan la pantalla. Inge, un favor, porfa, no sé si nos puede ayudar también subiendo los videos de la semana anterior que no están. Sí, lo que pasa es que ya estaban ahorita, le vimos con el otro grupo y ya están para activarles. Mañana les activo. Ya, listo, Ya. muchas gracias. Refactor. Rename. No, solamente le ponen las referencias. Nada más. Lo más común es ese, ¿ya? Ahora, si usted quiere que cambie todos los métodos, ahí le decía que seleccione el método también y todo lo demás. Pero lo que pasa es que ahí va a haber ocasiones en que el método haga una cosa y se va a sobreescribir y tenemos problemas. Solamente los objetos como tal de la clase. Ya, Inge, gracias. Listo. Ok. Bien, entonces vamos a quedarnos ahí. No vamos a poner más información porque pues me van a confundir. Esto, por favor, repitan. Créanme que si es que esto no repiten, van a tener problemas en el examen. ¿Sí? El examen se comienza desde cero. No puede hacer un control C, control V de esto, porque esto tiene un control de versión y control de tiempos como tal. Eso no se sabe cuándo se crea, entonces el proyecto debe estar creado en el rango de fechas de la semana, de la hora que damos de evaluación. Repita. Repita 2, 3, 4, 5 veces hasta que entienda la estructura y qué va en cada una de ellas. ¿Ya? Sí, recuerde que el deber tiene que hacer todo esto en el deber. Pero todavía falta para el deber, ¿sí? Falta lo que vamos a ver en la semana, el día jueves, que es el enlace entre las arquitecturas y la conexión a la base. ¿Ya? Ojo a esa parte. Y el deber es de lo que hicimos de la base. El deber es de la base lo que hicieron ustedes, que entregaron para esta semana. ¿Sí? Entonces, en lo que tenemos ahí, con eso seguimos. Claro, pero ahora hay que ver también el diagrama de base que presentaron. Ya vamos a ver cómo está eso. Vamos a ver el día jueves. ¿De acuerdo? Ya, Bien, entonces vamos ahora sí. Hagan silencio. Ya, a ver, vamos, atención a la lista, por favor. Esto es desarrollo de software 2, paralelo B, eso, ¿no? Ah, no, paralelo A. Ah, pero de informática. Pero de informática, ¿dónde estás? Paralelo A. Aquí está paralelo A en línea. Asistencia. Semana 2. Ya, atención a la lista, por favor. Circulón. Presente, Inge. Criollo. presente, hijo. Curay. Presente. Egas. Presente. Herrera. Herrera. Isa. Presente. ¿Sí está? Presente, dije. Señor Herrera, Jorge. Sí, presente. Ya. Isa, ¿sí estaba? Lema. Presente. León. Presente. Loor. Presente, Inge. Molina. Presente. Muñoz. Presente, Inge. Navarrete. Presente. Ordóñez. Presente, ingeniero. Ortega. Presente, Inge. Pacheco. Presente, Inge. Parra. Presente, Inge. Pizarra. Presente, Inge. Pulupa. Presente. Quispe. Presente, Inge. Silva. Presente, Inge. Valle. Presente, Inge. Aquí no he nombrado. Listo, señores. Entonces nos vemos el día jueves. Una buena noche. Antes que se acabe, una Dígame. pregunta sobre los proyectos. No sé si es que Sí, tuvieron justo el día jueves en la mañana tenemos una reunión con la señora de Finesec para ver qué proyectos necesitamos. En función de eso vamos a definir y a la próxima semana empezaríamos a trabajar. ¿Ya?
Ok, entonces el jueves nos queda Sí, el ¿cierto? jueves de la noche les confirmo. Inge, lo Dígame. lo del deber sí podemos ya crear la estructura hasta donde está ahorita, ¿no es Claro, cierto? vaya Donde esté adelantando. bien la base. Exacto, repita y vaya construyendo la estructura. Capaz que la base está mal y tiene que modificar la base después, ¿no? Pero ya puede construir el proyecto. Inge, Ya. una duda. Dígame. Por mi parte, el grupo, nosotros ya logramos comunicarnos con la fundación ¿Ya? y entonces quedaría en pausa hasta el jueves, ahorita lo que yo me ¿Con enteré. qué fundación? Arnuf. ¿Con Arnub? ¿Qué le dijeron? Me dijo que prácticamente si podríamos tener una reunión conjunta con usted y mi grupo Exacto, para exacto. poder pues hacerlo oficial prácticamente la Sí, organización. justamente eso queríamos hacer, pero ahorita estamos haciendo con Finese y en función de Finese vamos a ir a la siguiente. Si ya tiene algo, entonces ya le mandamos igual un correíto para ver cuándo nos reunimos con ellos y en este caso planificar el trabajo. ¿De acuerdo? Pero eso, ¿cómo lo organizó? ¿Usted lo organiza o Sí, nosotros? ya le voy a mandar un correíto a a la coordinadora de vinculación para que haga esa parte. Entonces esperamos a los correos. Sí, sí, por favor. Ya, El ya, día listo. jueves igual le comunico, ¿ya? Ya, gracias. Inge. Listo, pasen bien. ¿Alguna otra preguntita? Ok. Los grupos, disculpe, los Los- grupos ya están armados. Mencionaron. en teoría ya te armamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí. entonces si es que faltan, igual por favor a sus compañeros que no están en grupos, traten de adjuntarles a un grupo, ¿sí? Y si Sí, es que no pueden adjuntar a un grupo, y vemos si que armamos otro grupo y en función de los requerimientos asignamos a otro, o asignamos menos, o asignamos más, ¿ya? nos lo vemos el jueves, Inge. El día jueves. Ya, gracias. Listo. Entonces, señores, pasen bien. Hasta el día jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias.